Amigos, ¿cómo están? Su amigo y servidor José Luis Torres Parra. Pues miren, aquí llegando al rancho de nuestros amigos el Charro y la Marita. Aquí, pues la verdad, acogiéndonos muy sabroso ahí con un almuerzo. Y ahorita llegando aquí ya a conocer su ranchito. Les agradecemos por ahí realmente su recibimiento y pues bueno, esperemos que salgan pláticas bonitas por ahí en cuestión de los caballos, que es realmente lo que nosotros hacemos. Amigos, pues vamos a ver, los invitamos a ver el rancho del Charro y la Marita. Amigos y amigas, pues miren, estoy bien contento, bien emocionado de estar aquí con mi amigo José Luis Torres Parra. Tenemos, creo que es la segunda vez que lo veo, pero como me meto a aprender de caballos, pues siento que lo conozco. Lo siento así, y luego tiene una manera tan bonita, así como que es mi tío que me está aconsejando, una manera muy fácil de entender, ¿verdad? Y enseña sin regaños, sin hacerte sentir tonto, especialmente, ¿verdad? Lo que estamos empezando, que es algo muy feo, fíjate, que estás empezando, llegas con tu caballito y se acercan para hacerte sentir menos, ¿verdad? Oye, como que eres tonto, pues, pusiste mal el freno y hasta hay un tipo de burla, y tú puedes decir lo que sea, pero tu manera de hacerlo es lo que ha hecho a Caballos del Colorado. No, gracias, te agradezco mucho, Eric, habernos recibido aquí en tu rancho, que traen a tu esposa Marita. Muchísimas gracias por aceptarnos. Y pues mira, es que esto de Caballos del Colorado para mí fue una sorpresa cómo fue evolucionando, y como tú me dices ahorita, me lo ha dicho muchísima gente. José Luis, muchísimas gracias, porque me lo dices de una manera muy fácil, de una manera que te entiendo. A veces no dices palabras tan rebuscadas, palabras que no entendamos, y no es porque todos o seamos muy estudiados o no, por decirlas o no, pero lo que yo creo que pues yo así soy una persona sencilla, soy una gente de pueblo, soy una gente de rancho, y Dios me ha bendecido con mucho trabajo, y ahora con esto de Caballos del Colorado se me hace una manera tan bonita de transmitirle a la gente de la manera más humilde de lo que a nosotros nos ha funcionado. Como siempre lo digo, no es lo mejor, pero sí creo yo que es parte de lo que yo he aprendido, me ha dado resultado, y me costó muchísimo trabajo, muchos años. ¿Por qué no transmitirlo en un rato? Porque la verdad, el día que Dios no lo quiera, se vaya uno, quiero que vuelva, no mueva nada. Entonces tratar de enseñar y que digan, de aquel hombre por ahí aprendí un poquito esto y que chulada. Sí. Yo tengo muchachitos de 14, 15 años que ven también lo que hago aquí, ¿verdad? Con los caballos, que las fotos, que lo elevamos, y te ven y te vemos como un ídolo, y eso es muy bonito. Fíjate que estás impactando una generación también joven. Sí, me gusta mucho ese tema de los niños. A mí me gusta que todo el mundo aprenda, pero los niños están muy suaves, porque es algo que creo yo que esto de los caballos a todas horas se puede aprender, o cualquier hora se puede aprender. Pero bien decía un refrán por ahí, claro, que esto se aprende con babas y no con barbas, ¿no? Entonces, si lo aprendes desde niño, se te va a hacer más natural. Es como ahora los niños con el celular, y ya lo agarran de una manera tan fácil, y nosotros a veces se nos dificulta, ¿no? Entonces, si los caballos y los chiquitos lo inician, la verdad que es un gustazo que los niños por ahí, oye, José Luis, mira una foto, lo estamos platicando ahorita, y oye, caray, de veras, ¿a poco ha llegado a que Caballos del Colorado sea eso? Pues la verdad yo sí le agradezco mucho a toda la gente, y mira, como tú, que ya son celebridades en el YouTube, en el Facebook, que la verdad nos dan, yo también aprendo a veces de cosas que es una pareja más joven, pero sí aprendo, ay, como es cierto, por Margarita, creo que hay que aplicar esto. Hay que llevarlo. Amigos, síganlo, porque la verdad que no es de que a lo mejor tengan razón para todo, a lo mejor así como nosotros con los caballos, pero creo yo que a veces pasa que algunos de los detalles que ustedes platican, en ese momento hay algunas parejas que están pasando por el problema, y taca tu anillo al dedo de dedo, ¿ah? Así es. Amigos, y bueno, quédense con nosotros, porque le he pedido que vea mis caballitos, cómo monto, le he dicho, regáñame lo que tengas que decirme, y quiero que él monte a mi caballo que más quiere, que es el principal.
No, pues ya escucharon, amigos, quédense y pues vamos a ver por ahí qué les aprendemos a los animales, que ya saben, son los primeros maestros para nosotros. Gracias, Eric. Gracias, amigos. Ya saben, príncipe. Hey, hazte para atrás, por favor. Vaya, Manuelito, no para atrás. Vaya, no te hagas tonto, ándale. Vas a saludar, pero hazte para atrás. Hazte para atrás, no seas tonto. Vamos. Hazte chiquito. Hazte chiquito. Hey. Mire cómo hablar. Ay. Bueno, amigos, qué lujasasazo, José Luis Torres Parra, ¿eh? Que no venga, que se quede allá, él va a querer venir siempre por el dulce, no. ¿Vale? No. ¿Verdad? No, pero que no venga, no, hasta que no hagas eso, no, ahí. Ya le sale natural a este hombre hablar de. Ya es como hablar de. Es como hablar No, de. pero con todo gusto estamos para. ¿Verdad? ¿Vale? Yo le platicamos otra vez, yo le decía, lo que pasa que él es maestro de la ciencia, de vocación, Sí, de principio, pues. Sí, porque hay mucha gente que sabe, y si no preguntas, yo No, soy de no. esos, si no me preguntas, no más veo, no. Para aprender hay que preguntar. Esa es la buena manera de estar aquí. Fíjate, te di que si eres de este lado, siempre agarra el lado izquierdo y de esa manera. ¿Verdad? El por qué de un lado u otro no tiene mucho que deje de ser caballo o no ser caballo. El elevador, ¿sí lo haces? Así que abraces. Y para que aquí ya lo tienes dominado, ¿no? Pero con estos dedos de acá, chécalo, ¿qué es lo que hace? Mira lo que hace, mira. Ahí lo que hace es que abra los hijos caballos para que tú con ahí el caballo está muy acostumbrado a que le batalles con eso. Entonces, aquí, esto, ojo, con esto sobre su bonito, para que no le lastimes. Mira, y aquí arriba. Cuando tú se lo hagas muchas veces eso, el caballo no vas a ver que no le lastimes. Para que sea más fácil. Esta parte del freno se llaman asientos. Debe de ir en esta parte de aquí que se llaman asientos. ¿No? Y ahí está correcto. Y así puede estar cualquier tipo de. La barbilla. La barbada. Esta. Yo veo que muchos hacen esto. ¿No? Y cuando haces esto, sí está haciendo presión en todo, pero está haciendo más presión acá enfrente. Entonces, tienes que hacer esto. No puedes. ¿Qué va a pasar cuando aprietas bien? ¿Sí te das cuenta? Abraza todo. Entonces, aquí está muy apretada. Tiene que hacer mínimo 2 dedos hacia atrás. Entonces, vamos a hacer nosotros, ¿sí? Y aquí está, detrás del dedo. Pero tú también no sé qué tan acostumbrado estás al caballo a que esté más floja. Todavía puedes arrojarla ligeramente. El bicicón. Siempre desde aquí me le subo. Siempre desde aquí te le subes sin que camine nada. Sí. Este caballo que ya es mansito. Sí, le pido que se acomode un poquito. Y aquí le Este caballo, Eric, ya es mansito. No hay ningún problema que lo camines 4 pasos y aquí y ya lo saquemos. Pero un caballo que es nuevo, camínalo un poquito más. ¿Por qué? Él a veces va a estar inflado, ¿va? Y cuando tú lo aprietas, y si te subes, el caballo no que lo camines, te sientes sorpresa y se puede dejar caer para atrás. Sí, caminarlo un poquito para que
Y mira, está contento de entrar. Mancito. Sí, Mancito. Mancito, Entra aquí, donde sea. aquí está la gente, y aquí cuando estoy cantando, ¿verdad? Sí. Qué linda está la mañana. No le exijo más eso. En que ven. Qué bonito ganota, ¿verdad? Sí. Y ya trae más velocidad. Solo empieza a detener. Como meto al baile, ¿verdad? Sí. Pero así trotandito. Ese. Así. Luego, Empieza a detener poquito. Se picotea lo demás. Empieza a detener. Deténlo. Ahí va a empezar a flotar y aflojo. Despacito, lo voy a aflojar despacito. Vámonos a pasar, tipo trote. Aflojo más. Más, poquito más. Ahora deténlo. Que siga, que te marque. Eso. Así, ese mismo aflójalo. Aflójalo poquito. Eso. Ahí van las patas, mira, a moverse. Ahí van a flotar poquito. Empieza a detener. Sí, poquito, como impulso nomás. Empieza a detener. Detenerlo. Un poquito más. Eso, deténlo. Sigue. Muy bien. Aflojo, para que empiece a relajar las patas. Aflójalo. Muy bien. Para que él empiece a agarrar más fuerza sobre su posterior trasero. Y ahí va a empezar a mover las patas bonito. Pica. Apóyalo. Para que te marque bonito, que no pierda su ritmo. Mira, ahí va muy bonito y las patas las lleva bien. Empezamos a detenerlo para que lo haga en un solo lugar. Poco a poquito lo empezamos a detener. Eso. 4, 5, 6, 7. Avanzamos. Dejamos. Eso. Mira las patas que empezaron. Muy bien. Páralo y acarícialo. Pica. No, eso, pica. Muy bien. Nomás déjalo que avance un poquito. Este toquecito es bueno porque él va a empezar a agarrar fuerza, como te digo, en su posterior. Poquito está. Un poquito más el jaloncito, pues tengo más. Eso, sí. Ahí. Tironear tanto la rienda y así te va a abrir el hocico menos, como ahorita mira, corregimos lo del freno y ya no lo está abriendo, y si lo tironeas menos te lo vas a dar. Qué bueno, ya no está dando tanto la rienda, mira, él se siente a gusto. Ahora hay un pequeño tironcito porque la hace más hacia ti, hasta tu ombligo. Eso, aflojo, un tironcito y aflojo, como que tú le levantaras la mano aquí, así, aflojo. Tus manos un poquito más quietas, nada más para cuando tú le vayas a levantar la mano, pues aflojo. Ahí, que hola, ahí avanzó mucho. Muy bien. Aflojo más. Bien, caricia. Amigos, pues aquí yo estoy sobrando porque de arrendadora a arrendador. Solamente ellos entienden. Amalia ya quiere, ¿verdad, Amalia? Sí. Amigos, pues la Amalia está terca que quiere enseñar. A ver, mamá, ¿qué va a enseñar? ¿Lo vas a bailar? Agárrate bien. Suéltale poquito. ¡Ay, Amalia! Amigas, lo miraba en YouTube, ha sido mi maestro, pues era un lujazo verlo, pero es un sueño tener aquí a José Luis Torres Parra de Caballos del Colorado.
que si te gustan los caballos, estás trabajando caballos, tienes que seguir a su página. Gracias. Que está excelente la información de caballos. Gracias, hermano. Por no, gracias, ya saben que aquí estamos para servirle. Muchas gracias a todos. Y atentos que las historias vienen cómo trabajar al principio. Ahí los vienen al mismísimo José Luis Torres Parra. Tratar de pasárselos un poquito más fácil a ustedes y también con todo gusto, y en verdad créanlo, es lo que a mí me ha funcionado, mas no es lo que tiene que ser. Recuerden, que estén bien, amigos, y pues bueno, no sé si gustas agregar algo. Gracias. Aquí estamos. No, es un honor, una bendición. Y a toda tu comunidad les mando también un saludo, especialmente a la gente así como yo, que estamos aprendiendo, estamos apasionados, y qué mejor que tener un maestro que no lo está haciendo juzgando, ¿verdad? Criticando, pero así con amor, con cariño. Eso es muy bonito. Eso no lo duden, siempre así será. Que estén bien. Saludos, amigos. Amigos, ¿cómo están? Su amigo y servidor José Luis Torres Parra desde Rancho Rivera del Colorado. Pues bueno, ofreciéndoles ahora nuestro producto, nuestro shampoo, que es especial para que le crezca la crin a su caballo y la tengan así de bonita. Pues bueno, amigos, recuerden, shampoo de Rancho Rivera del Colorado, donde pueden hacer sus pedidos al 653-161-0265 con José Luis Torres. Amigos, aquí tienen el producto en presentaciones de 1 galón y de 1 litro. Esperemos que les sirva y ya saben, estamos para servir. Cualquier duda, pueden marcarnos.